This morning we're going to talk about the body of Christ. Esta mañana nosotros vamos a estar hablando acerca del cuerpo de Cristo We're going to talk about how to have a healthy body, how to be a healthy church. y de lo que vamos a estar hablando hoy es cómo tener un cuerpo saludable, es decir, cómo tener una iglesia saludable. I mean, the New Testament calls the church things like the family of God, La Biblia se refiere a la iglesia como la familia de Dios, the people of God, dice el pueblo de Dios, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, the bride of Christ. habla que es la novia de Cristo. But this body is an analogy that's used more than once in the New Testament. Pero esta palabra cuerpo es una analogía que se usa varias veces en el texto de la palabra. So let's just think about physical body for a moment. Entonces, por un momento, vamos a pensar, vamos a tener en nuestra mente el cuerpo físico. Every part of the body is important. Cada parte de su cuerpo, de nuestro cuerpo, es importante. You know, the picture of Molly, that one little problem affecting everything else. Recordemos la foto de mi hija Molly. Una pequeñita parte de ella afectó el resto de su cuerpo. You know, as you get older, you notice if you're having a problem with one part of your body, it causes pain in other parts. Y yo sé que ustedes en lo que vamos envejeciendo, ¿verdad? Tal vez una pierna o algo que tal vez no le daba problemas, ahora le causa problemas, cualquier cosa le causa dolor. One time I tore a ligament in my knee, and during that process, my foot on the other side, the left side, started hurting because I was overcompensating. Hace un tiempo yo me torcí o me dañé los ligamentos de una de mis rodillas y el pie del otro lado, de la otra pierna, se estaba inflamando porque yo me estaba apoyando más en el otro lado. Or, you know, think about when you go to the doctor. O piense, por ejemplo, cuando usted va al doctor, por ejemplo, Like a checkup. va a una revisión en general. The doctor is probably going to say things like, well, if you want to be healthy, El doctor posiblemente le diga cosas así como, bueno, si usted quiere estar saludable, si usted quiere tener una buena salud, like you need to eat healthy food, tiene que comer comida saludable, exercise, tiene que hacer ejercicio, drink water, tiene que tomar mucha agua, get plenty of rest, tiene que descansar bastante, you know, things like that. cosas por el estilo. That's for our physical health. Ahora, eso es para nuestra salud física. But what does the church need to do to be spiritually healthy? La pregunta ahora es, ¿qué tiene que hacer la iglesia para ser saludable espiritualmente hablando? What does, you know, the church and, you know, communion and true life and every church, what kind of things do we need to do in order to be healthy bodies? ¿Qué tiene que hacer la iglesia, ya sea la Iglesia Bautista Comunión, la Iglesia True Life, para tener cuerpos saludables? So that's what we're going to look at in Romans 12, 3 through 8 this morning. Muy bien, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana en Romanos 12, del 1 al 8. So let's start by reading just verses 1 and 2 and setting the context, and then we'll walk through verses 3 through 8. Vamos entonces a Romanos 12, 1 y 2 como para tener un poco de contexto, para hacer una pequeña introducción del tema de esta mañana. Dice la palabra, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, so here's some context. Vamos a ver un poco de contexto aquí, hermanos. The book of Romans, and if you look at the first 3 chapters, roughly, it's about condemnation. En Romanos, si nosotros prestamos atención a los primeros 3 capítulos más o menos, habla prácticamente de la condenación. And then from near the end of chapter 3 through chapter 5 is about justification. Y ya cuando pasamos allá por el capítulo finales del 3 hasta el 5 más o menos, habla de justificación.
And then chapters 6 through 8 are about sanctification. Los capítulos 6 al 8 hablan de la santificación. And then chapters 9 through 11 are about predestination. Los capítulos 9 al 11 hablan bastante acerca de la predestinación. So in those first 11 chapters, Paul is laying out this incredible picture of what God has done for us in Christ. Entonces, en los primeros 11 capítulos de este libro, lo que Dios está haciendo es mostrando una imagen completa, una imagen increíble de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. That through faith in Christ, those of us who are sinners, by the grace of God, Ahí está diciendo que todos aquellos que eran pecadores o que son pecadores, por medio de la gracia de Dios, have been justified, han sido justificados, are being sanctified, están siendo santificados and will be y glorified. van a ser glorificados. But then chapters 12 through 6 are about application. Pero luego de los capítulos 2 en adelante, habla sobre aplicaciones. They're telling us how we're to live as believers based on what God has done for us in Christ. Se nos dice, se nos explica cómo es que tienen que vivir los cristianos si realmente, ¿verdad?, tienen una fe en Cristo o porque tienen, mejor dicho, una fe en Cristo. And so one of the most important words in Romans is the fourth word, at least in English, in verse 1, and that's the word therefore. La palabra más importante que nosotros encontramos aquí en Romanos es la que aparece al inicio del verso 1. Así que, puesto que. And basically what Paul is saying there is based on all these great truths I've given you. Lo que Pablo está haciendo aquí básicamente es haciendo un énfasis, está haciendo una referencia a todo lo que ha dicho antes. Based on what God has done for you through Christ, based on the mercies of God is the next phrase. Basados, ¿verdad?, en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Por tanto, viene la siguiente frase. You know, based on the cross of Christ, basado en el cuerpo, perdón, en la cruz de Cristo. He says, therefore, live like this. Así que, por tanto, vivan de esta manera. And the foundation of how we're to live is that we're to live as living sacrifices. Y la base, el fundamento de cómo nosotros tenemos que vivir es, dice la palabra, sacrificios vivos. We're to offer our lives up to Jesus. Es decir, que nosotros estamos ofreciendo nuestras vidas a Jesús. To surrender to Him. Estamos sometiéndonos a Él. To live under His lordship. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir bajo su señorío. And so part of the context here is how do we live under the lordship of Christ as a part of the body of Christ? Entonces, parte del contexto aquí es cómo nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. In other words, how we should function as Christians and as church members is under the lordship of Jesus Christ. En otras palabras, cómo nosotros funcionamos como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo bajo el sometimiento de Cristo. But then in verse 2, he says, don't be conformed to this world, don't be squeezed into this world's mold. Pero luego en el versículo 2 dice que no se conformen a este siglo, es decir, que no sean apretados por este molde en el que están viviendo, but be transformed sino que transfórmense, sean transformados by the renewing of your mind. por el renovamiento o la renovación de su entendimiento, de su mente. In other words, that's saying change your lives by changing how you think. Hermanos, lo que eso está diciendo es, cambien sus mentes basado en lo que ustedes piensan, o cambien sus vidas basado en lo que ustedes piensan. And how are we to think? Entonces, ¿cómo tenemos que pensar nosotros? How are we to think about the body of Christ? ¿Cómo tenemos que pensar acerca del cuerpo de Cristo?
How are we to think about our role in the body of Christ? ¿Cómo tenemos que pensar nosotros acerca de nuestro rol particular en el cuerpo de Cristo? Well, we're to think biblically, La forma que tenemos que pensar es de forma bíblica. to function according to Scripture. Tenemos que funcionar o actuar acorde a la Escritura, Under the lordship of Christ, bajo el señorío de Cristo. not according to our own thoughts and our own will. No tenemos que vivir según nuestras propias pensamientos o nuestra forma propia de pensar o nuestra propia voluntad. Does that make sense? Hermanos, ¿se entiende eso? ¿Tiene sentido? Are we awake? ¿Estamos despiertos? Okay, so with that as the context, then let's read verses 3 through 8. Con ese contexto, vamos a seguir leyendo del verso 3 al verso 8, siempre en Romanos 12, dice la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. So, we need to understand the body of Christ. We need to think right about the body of Christ. Entonces, si queremos entender el cuerpo de Cristo, tenemos que pensar correctamente acerca del cuerpo de Cristo. And then we need to individually fulfill our roles within the body of Y Christ. luego, individualmente, hermanos, tenemos que cumplir con nuestro rol en este cuerpo de Cristo. So, I want to walk through verses 3 through 8 and try to answer a couple of questions. Entonces, vamos a repasar los versos del 3 al 8 y vamos a contestar algunas preguntas a partir de este texto. The first question is, what is the nature of the body of Christ? La primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? What's the nature of the body of Christ? ¿Cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? And I want to give you 4 statements that answer that question from verses 4 and 5. Y le voy a dar 4 palabras o 4 frases que responden a esa pregunta del verso 4 al verso 5. Number 1, we are one unified body made up of many unique members. Número 1, nosotros somos un cuerpo unificado, un solo cuerpo, conformado por varios miembros únicos. We are one unified body made up of many unique members. Somos un cuerpo unificado, conformado por varios miembros. Look at the beginning of verse 4. It says, "For as we have many members in one body." Fijémonos en el verso 4 al inicio, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. So, how many bodies of Christ are there? Entonces, pregunta, hermanos, ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Cuántos? Solo uno. Only one. Solo uno. So there's not a Baptist body of Christ and a Pentecostal and a Catholic and a Presbyterian. Entonces, no hay un cuerpo bautista de Cristo, un cuerpo pente de Cristo, un cuerpo católico de Cristo. No, ¿verdad? Well, there's one body. Solo hay un cuerpo. And that body is made up of all true believers. Y ese cuerpo, hermanos, está conformado por muchos creyentes verdaderos. Mucho members. Muchos, millones de miembros. Millions and millions, maybe billions of people. Son millones y millones, quizás billones de personas conforman este cuerpo.
but we're one body in Christ. Pero en Cristo, hermanos, solo es un cuerpo. But still, we're all unique and different, but we're together. Y claro, todos nosotros somos diferentes, somos únicos, ¿verdad? Como personas, pero juntos somos un cuerpo. And see, genuine local churches like Communion Entonces, I'm sorry, go ahead. Entonces, genuinamente las iglesias locales, como la Iglesia Bautista Comunión, por ejemplo, are tangible expressions of the body of Christ. son expresiones o son, digamos, manifestaciones que podemos palpar, que podemos ver del cuerpo de Cristo. Son una representación del cuerpo de Cristo. The New Testament talks a lot more about local churches than it does the universal church. El Nuevo Testamento habla más acerca de iglesias locales que de la iglesia universal. So, Communion, you're one body, Entonces, comunión, ustedes son un cuerpo many members. y muchos miembros en ella. Unique, Únicos, some members are maybe more unique than others. algunos miembros, ¿verdad? Son más únicos o especiales que otros. Maybe like Lucho. Miembros como Lucho, por ejemplo. Did Daniela say amen? Daniela dijo amén. Sí, ¿verdad? Okay. But many members. How many of you are members of Communion? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Quiénes son miembros de la Iglesia Bautista Comunión aquí? Vamos a ver. Bien arriba la mano, sin pena. So many members, Son muchos miembros, but you're one body. pero ustedes son un cuerpo. And so part of what it means to be a church is that you live together in unity. Entonces, parte de la tarea, del trabajo de ser una iglesia, un cuerpo de Cristo, es que tienen que vivir unidos. One time when my son Jay was in middle school, he went to a Christian school and it was new, and they had just started a basketball team. Hace mucho tiempo mi hijo Jay estaba en el colegio, él fue a un colegio cristiano y pues iniciaron un equipo de basquetbol ahí. And he was the only boy, like I said, the school was small, that had ever played basketball before, so he was the best player on the team. Era una escuela bien pequeña, entonces en el equipo él, mi hijo, era el único que había jugado basquetbol antes, era una escuela bien pequeña. Entonces él era el mejor jugador del equipo. And there was one game where he had like the best game of his life, and he scored 36 points. Y pues hubo un día, ¿verdad?, que tuvieron un partido y fue el mejor partido en la historia de mi hijo. Él anotó 36 puntos ese día. But instead of his teammates being excited, they got jealous. Pero los compañeros del equipo de él, en lugar de alegrarse, de emocionarse por lo que había pasado, se pusieron celosos por lo que había hecho él. And some of them told him at the next game that they were going to steal the ball from him. Y muchos le dijeron que en el próximo partido que jugaran, en vez de pasarle la pelota, se la iban a quitar durante el partido. Now that's ridiculous. Es ridículo, ¿verdad? Right, if you're playing football, you don't want your teammates stealing the ball from you, right? Si nosotros estamos jugando potra, ¿verdad? Los que jugamos potra, no queremos que nuestro compañero nos quite la pelota, obviamente. But that's what disunity in the body of Christ is like. Pero así es como se mira la unidad en el cuerpo de Cristo. It's like stealing the ball from your own teammates. O la desunidad, perdón, en el cuerpo de Cristo. Es como robarle la pelota a su compañero. Because we're on the same team. Porque estamos en el mismo equipo. One body, Un cuerpo. one unified body, Un cuerpo unificado, but with many unique members. pero con muchos miembros únicos. But second, we see here at the end of verse 4 that we are an interdependent body of people who need each other. Pero luego vamos a ver en la segunda parte del verso 4 que nosotros somos un cuerpo interdependiente de personas que se necesitan las unas a las otras. We're interdependent. Nosotros somos interdependientes. We need each other. Nos necesitamos unos a otros. Did you know that you need your brothers and sisters in Christ? ¿Sabían ustedes, hermanos, que ustedes necesitan de sus hermanos y hermanas en Cristo?
We're not designed to live the Christian life alone in isolation. Hermanos, nosotros no estamos diseñados para vivir nuestra vida cristiana aislados o solos. We need each other. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. That's part of the reason why God designed the church. Y esa es una de las razones por las cuales Dios diseñó la iglesia. Third, we see at the beginning of verse 5 that we are one unified body comprised of people who are in Christ. Número 3, vamos a ver en la primera parte del verso 5 que la iglesia es un cuerpo unificado compuesto por personas que están en Cristo. We are one unified body comprised of people who are in Christ. Somos un cuerpo unificado que está compuesto por personas que están en Cristo. This means that the true body of Christ is made up of true Christians. Lo que quiere decir esto es que el verdadero cuerpo de Cristo está compuesto por verdaderos cristianos. Did you know that you can have your name on the membership list of a church and not be in the body of Christ? Le voy a decir algo interesante. ¿Sabía usted que su nombre o su firma puede estar escrito en la membresía de una iglesia, pero que usted no sea parte del cuerpo de Cristo? We have to be in Christ by faith. Hermanos, nosotros tenemos que estar en Cristo por la fe, en fe. In Christ is one of the most important phrases in the New Testament. En el Nuevo Testamento, la frase en Cristo es una de las frases más importantes que hay. To be in Christ means that we are in union with Him. El estar en Cristo quiere decir que nosotros estamos en una estrecha unión con Él, That we belong to Him. que nosotros le pertenecemos a Él, It's our spiritual position. que es nuestra posición espiritual. And the Bible says that in Christ we're blessed with spiritual riches in the heavenly places. Y la palabra dice que en Cristo todos nosotros hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Everything that belongs to Christ spiritually now belongs to us if we know Him by faith. Cada cosa que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros por esa unión en la fe. And so, well, let me give you an example of what this means. Déjeme darle un ejemplo de lo que significa esto. Let's say that there's a couple that's engaged and they're going to be married very soon. Imaginémonos una pareja, ¿verdad?, que estén comprometidos y que se vayan a casar dentro de poco tiempo. And let's say that the young man is a student at the university. Y digamos que el varón es un joven varón que es estudiante universitario. And he's poor. Y digamos que él no tiene posesiones, que él es pobre. Right? Students usually don't have a lot of money. Por lo general los estudiantes pasan reventados, ¿verdad? He doesn't own a car. Digamos que este estudiante no tiene carro, He doesn't own a home. que no es dueño de una casa, He has some debts. tiene deudas que pagar. He's just not in a real good place financially yet. Digamos que este varón, este hombre, no está en una situación financiera muy buena que digamos. But let's say the lady that he's marrying is a little bit older than him. Pero digamos que su novia está en una posición un poquito más arriba que él. And she already has graduated and she has a good job. Y ella pues ya se graduó y tiene un buen trabajo She's making really good money. y está haciendo un buen dinero cada mes, buen salario. And she has some money in the bank. Y digamos que tiene su cuenta de ahorro, ¿verdad? Y tiene dinero ahí ahorrado And she owns a home. y es dueña de una casa, She has a car. tiene su carro. And she's doing, well financially. Así que podemos decir que ella financieramente hablando está bastante bien. Ella está en una muy buena situación. So the day comes
where they get married. Y bueno, llega el día de la boda y ellos se casan. And they enter into union with one another. Y ellos entran en esa unión el uno con el otro. And now this young man Entonces, ahora el varón, el joven, has a home, ya tiene casa, and he has a car, tiene carro, and he has a bank account, tiene una cuenta de ahorro, and he's out of debt. ya no tiene deudas. Was it because of anything he did? ¿Le costó algo a él eso? It was by this woman being gracious enough to marry him. Eso sucedió porque esta mujer, ¿verdad?, fue lo suficientemente amable de casarse con él. And because they're in union with one another, Y porque están ahora en una unión el uno con el otro. what's hers Lo que es de ella, is now his. ahora es de él también. So when you got saved, Entonces, hermanos, cuando ustedes fueron salvos, spiritually speaking, hablando espiritualmente hablando, all that you and I brought into the relationship is our sin. lo único que nosotros trajimos a esta relación fue nuestro pecado. We had nothing but spiritual debt. Nosotros no teníamos nada más que puras deudas espirituales. We had nothing to offer. No teníamos absolutamente nada que ofrecer. But because God is so loving and gracious, Pero porque Dios nos amó tanto y es tan bueno, He chose us. Él nos eligió a nosotros. And He brought us into this Y union Él with Jesus Christ. Nos trajo a esta unión con Jesucristo. And now Jesus has taken our debt Entonces ahora Jesús tomó nuestra deuda and credited us with all of His righteousness and blessing. y nos acreditó, nos transfirió, ¿verdad?, todas estas bendiciones espirituales. That's what it means to be in Christ. Hermanos, esto es lo que significa estar en Cristo. We're rich in Christ. Somos ricos en Cristo. And so everyone who's truly in the church is in Christ. And if you're in Christ, you're in the church. Entonces, todo aquel que está en iglesia debería estar en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted es el cuerpo de la iglesia. So are you in Christ today? Le pregunto a usted en esta mañana, ¿está en Cristo usted hoy? Are you trusting Jesus alone for your salvation? ¿Está usted confiando únicamente en Jesús para su salvación? Your church membership isn't enough. Hermanos, la membresía que usted firma no es suficiente. And so when we think about the body of Christ, Entonces, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, Jesus is the head of the body, Jesús es la cabeza del cuerpo. our Lord and Savior. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. He brings us to the Father. Él nos lleva hacia el Padre. This makes us brothers and sisters in Christ. Y eso nos hace hermanos y hermanas en Cristo. If we're truly saved. Si usted es verdaderamente salvo. This is one of the reasons that churches should strive to have a regenerate church membership. Y esta es la razón por la cual, las iglesias deberían luchar por tener una membresía regenerada en la iglesia. Meaning that to become a member, Lo que quiere decir es que para volverse miembro, you have to share a credible profession of faith. usted tiene que compartir una proclamación de fe creíble, que sea verdadera. A proper understanding of the gospel La persona tiene que entender verdaderamente el evangelio and be baptized by immersion as a public profession of your faith. y tiene que estar bautizada por inmersión como una proclamación pública de su fe. Maybe the step of obedience that some of you need to take this morning are talking to someone, talking to a pastor and saying, "Hey, I need to be baptized." Tal vez el paso de obediencia que algunos de ustedes tengan que hacer en esta mañana es hablar con los pastores al final y decirles, hey, yo me tengo que bautizar ya. Maybe some of you need to pursue becoming a member of this church. Tal vez algunos de ustedes están en la lucha o en el camino de volverse miembros de esta iglesia. Because if you're a member of the big body of Christ, that includes being a member
of a local body of Christ, a local church. Porque si usted es miembro del cuerpo de Cristo, por extensión, eso significa que usted tiene que ser el miembro de una iglesia local. And then the last of these statements about the nature of the body of Christ Y ahora la última declaración o las últimas declaraciones acerca de la naturaleza del cuerpo de Cristo is at the end of verse 5, we see that we are a relational body made up of people who belong to each other. Miramos al final del verso 5 que nosotros somos un cuerpo relacional que está conformado por personas que se pertenecen o que están unidas unos con otros. So the end of verse 5 says that we are individually members of one another. Dice al final del verso 5, y todos dice que somos miembros los unos de los otros. We belong to each other. Nosotros nos pertenecemos el uno al otro. Again, we need each other. Hermanos, de nuevo les digo, nos necesitamos los unos a los otros. God wants us to live in community together, loving each other, serving each other, bearing one another's burdens. Dios quiere que nosotros vivamos en una comunidad que se ama la una a la otra, que se sirve el uno al otro y que lleva las cargas el uno del otro. Satan wants to isolate us. Pero Satanás lo que quiere hacer es aislarnos, separarnos. You know how the Bible says Satan walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour? Recuerda que como la palabra habla sobre Satanás diciendo que él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Well, if you think about an actual lion tracking its prey, Imagínense o pensemos por un momento en un león, verdaderamente en un león real, cómo él está siguiendo a su presa. if it's following zebras or giraffes, Cuando, por ejemplo, están siguiendo a las cebras, ¿verdad? O las jirafas o los otros animales. is it going to attack the whole herd, or is it probably going to attack, one struggling zebra or giraffe that gets isolated and left behind? ¿Creen ustedes que estos leones van a atacar al grupo completo, a toda la manada de animales? ¿O van a buscar a aquel que está débil, aquel que está un poco separado, alejado del grupo en general? That's what Satan does. He attacks Christians who get isolated from the rest of the body. Hermanos, eso es lo que hace Satanás. Él ataca a miembros de una iglesia que se están separando, que están alejados del cuerpo de Cristo. So, to review the nature of the body of Christ, Entonces, para repasar, ¿cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? we're one unified body with many unique members. Somos un cuerpo unificado que está compuesto por muchos miembros únicos o diferentes. We're an interdependent body of people who need each other. Somos un cuerpo interdependiente de personas que se necesitan las unas a las otras. We're a unified body of people who are in Christ. Número 3, somos un cuerpo unificado conformado por personas que están en Cristo. We're a relational body of people who belong to each other. Número 4, somos un cuerpo relacional conformado por personas que se pertenecen las unas a las otras. And so, if we're going to live with renewed minds, this is how we're to think biblically about the church. Entonces, si nosotros queremos vivir con una mente renovada, como dice el inicio del capítulo, tenemos que pensar bíblicamente en cómo funciona, en cómo está compuesta una iglesia. Now, let me ask and let's try to answer this second question from verses 6 through 8. Ahora vamos a hacer una segunda pregunta y responderla de los versos 6 al verso 8. Here's the question. Esta es la pregunta. What do we who are members of the body need to do for the body of Christ to function properly? Una pregunta larga. Dice, ¿qué necesitamos hacer nosotros como miembros del cuerpo para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el cuerpo funcione correctamente? And so there's two things these verses tell us. Hay dos cosas que estos versículos nos dicen.
The first is in verse 3, and then the second is in verses 6 through 8. La primera está en el verso 3 y la segunda está en el verso 6 al 8. And the first is, we must have a humble view of ourselves. La primera es que nosotros tenemos que tener una opinión o una vista humilde de nosotros mismos. Let's read verse 3 again. Vamos a leer el verso 3 nuevamente, Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. So we're admonished here to not think more highly of ourselves than we ought to. Entonces, aquí se nos amonesta, se nos instruye a que no pensemos más de lo que nosotros deberíamos pensar acerca de nosotros mismos. We're not to think pridefully of ourselves. Es decir, no tenemos que tener una opinión de orgullo acerca de nosotros mismos. No debemos ser orgullosos. The Bible says in Proverbs that with pride comes nothing but strife. La palabra dice en Proverbios que el orgullo no trae nada más que problemas, que dificultades. Proud people create division. Las personas orgullosas generan división. But let's be honest. Pero seamos honestos. We all have to fight against our pride. Todos aquí tenemos que luchar contra nuestro orgullo, ¿sí o no? It's part of our human nature. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. I have a pride problem and you have a pride problem. Yo tengo un problema de orgullo, ustedes tienen también un problema de orgullo. We, tend to think too highly of ourselves. We tend to minimize our sin. Nosotros pues pensamos demasiado o muy alto acerca de nosotros mismos, ignoramos, ¿verdad?, ese pecado. We want the approval of other people. Nosotros queremos la aprobación de las personas, que nos elogien a nosotros. So, how do we fight against our pride? Entonces la pregunta es, ¿cómo luchamos nosotros, hermanos, en contra del orgullo? Well, there's lots of ways, but there's a couple of specific ways that Paul mentions in this text. Hay varias formas, pero vamos a mencionar un par de ellas que Pablo menciona acerca de esto. First of all, we think of ourselves as saved only through the cross of Christ. Número uno, nosotros tenemos que pensar acerca de nosotros mismos, pensar acerca de nosotros mismos que hemos sido salvados por la cruz de Cristo. And that's based on where Paul tells us to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. Y eso es lo que dice ahí la segunda parte del verso 3, que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Now, Bible scholars debate the meaning of this phrase, the measure of faith. Hay muchos eruditos, estudiosos de la Biblia que debaten y discuten sobre el significado de esa frase, conforme a la medida de fe. It could refer to the amount of our faith, and that God gifts some people with a greater faith than he does others. Puede que esté hablando de que Dios reparte fe a cada persona y que a unos les da una fe más fuerte o más alta que a otros. That's possible, but based on the context, it's not how I interpret it. Es posible, pero por el contexto que tenemos aquí, yo no lo interpretaría de esa forma. I think the measure of our faith refers to the object of our faith, which is the cross of Jesus Christ. Yo creo que la medida de la fe que dice ahí habla sobre el objeto de nuestra fe, que es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros. And the point is, how do I think soberly? Entonces, el punto es que para vivir sobriamente And not think too highly of myself? y no pensar más de nosotros de lo que debemos hacer, It's by thinking about the gospel. es pensando constantemente en el Evangelio. Because when I think about that I am so sinful, I'm so wretched, Porque cuando yo recuerdo, cuando yo pienso de lo pecaminoso que soy, de lo podrido que estoy espiritualmente, that it took
the torturous death of the Son of God to forgive me and save me, Y que para salvarme fue necesario que el Salvador, que Cristo muriera en una muerte tortuosa. what do I have to be proud about? ¿De qué cosa me puedo sentir orgulloso yo si recuerdo eso? The cross humbles us. La cruz nos debe humillar a nosotros. It's why Paul said in Galatians that God forbid that I boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Por eso es que Pablo dice allá en Gálatas que yo de nada me voy a gloriar más que de la cruz de Cristo Jesús. There's nothing about me to boast about. Es decir, que no hay nada en mí, no hay nada en nosotros que merezca que nos vanagloriemos. What needs to be boasted about is what Jesus did for us on the cross. Aquello de lo cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y presumir es de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. But here in this context is the second thing that Paul is saying that's humbling to us. Pero aquí encontramos el segundo elemento que Pablo está diciendo que es necesario para que nos humillemos nosotros. And it's what we saw in verses 4 and 5 that we need each other. Y es lo que encontramos en los versos 4 y 5, cuando dice ahí que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. That I can't live the Christian life on my own, that I need my brothers and sisters in Christ for me to live it the right way. Es decir, que nosotros tenemos que recordar que no podemos vivir esta vida cristiana por nosotros mismos, sino que necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para poder seguir adelante. And when I realize and think about how much I need you, that humbles me. Y entre más yo pienso cuánto los necesito a ustedes, más humilde me siento yo, más humillado me siento yo. I realize I'm nothing special. I'm just a member along with you of the body of Christ. Porque yo recuerdo que no hay nada especial conmigo. Yo soy solo un miembro de todo un cuerpo en Cristo. We need each other for encouragement. We need each other for accountability. Nosotros nos necesitamos uno al otro para animarnos, pero también nos necesitamos para rendirnos cuenta. I mean, I think about I need the collective wisdom of our elders and not just me in leading our church. Póngase a pensar en una iglesia. Tenemos la sabiduría no solamente de un anciano, sino de un cuerpo de ancianos para guiar a una iglesia. I mean, I need the gifts of the entire body for our church to do the ministry that God wants us to do. Pensemos, hermanos, en la gran necesidad que tiene la iglesia de sus dones para poder llevar a cabo el ministerio de la iglesia. I mean, I think about our missions ministry and, you know, all the things we've been able to do in Honduras. Yo me pongo a pensar acerca del ministerio de misiones de True Life y de todas las cosas que hemos hecho aquí en Honduras And other places. y en otros lugares también. But that couldn't have happened without Keith's vision and passion to start the ministry. Y nada de eso hubiera pasado, por ejemplo, sin la visión del hermano Keith, la pasión que él tiene por este país. Without Angela, you know, coming so many times and promoting it and handling finances. Nada de esto hubiera pasado, por ejemplo, si la hermana Ángela, que ya la vamos a conocer, no hubiera venido tantas veces, si no hubiera promovido todo eso, si no estuviera controlando las finanzas de las misiones. Without John's heart for the nations and his administrative gifts, taking it to another level. No hubiera sido posible tampoco sin las habilidades del hermano John para administrar, ¿verdad?, los viajes y su corazón por los países, por las naciones. Without young men and women like David, who's here for his first time, you know, picking up the vision and, you know, carrying this on. No sería posible tampoco sin hombres y mujeres como nuestro hermano David, que por primera vez está viniendo a Honduras, siguiendo el trabajo que ha venido tras de él o frente a él. You know, I think about some of the health crises
that we've been through as a family over the years. Yo pienso también acerca sobre las crisis de salud que hemos pasado con mi familia. The picture of Molly, Vimos la foto de mi hija Molly. some of the struggles that my wife has had, Pienso también acerca de las dificultades, de los problemas en mi vida también. which, by the way, thank you for praying for her. Someone asked me about her before the service, and she's doing well. Y hablando sobre la salud de mi esposa, gracias hermanos por sus oraciones. Alguien se me acercó y me preguntó por ella. Mi esposa está bien, gracias a Dios. But I don't know how we would have made it through some of that stuff without the body of Christ loving us and serving us and helping us. Yo no sé realmente cómo nosotros hubiéramos hecho todas las cosas que hemos hecho si no fuera por estas personas que han estado sirviendo, apoyándonos, animándonos. We need each other. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. So how do we see ourselves humbly? Entonces, ¿cómo nos podemos ver a nosotros mismos humildemente? We do that by not just seeing ourselves as individuals, but thinking of ourselves as a part of the body. Eso sucede cuando pensamos en nosotros no como individuos, sino que cuando nos visualizamos o cuando nos vemos como parte de todo un cuerpo. That's who we are. Eso es realmente lo que somos. And then here's the last thing. Y esta es la última cosa. If the body of Christ is going to function like it's supposed to, Si el cuerpo de Cristo va a funcionar como se supone que debería, verses 6 through 8 tell us that we must use the spiritual gifts we have been graced with by God for the good of the body. los versos 6 al 8 nos dicen que nosotros tenemos que usar los dones que Dios nos ha dado a nosotros para ponerlos en servicio de Él. So according to verse 6, if you're a Christian, Entonces, según el versículo 6, si usted es cristiano, you have been given spiritual gifts to serve God a with. usted se le ha dado dones espirituales para ponerlos en servicio de Dios. And it names some of those gifts. Y aquí menciona algunos de esos dones. It's not an exhaustive list, it's a representative list. Esta no es una lista que lo incluye todo, es una lista que representa algunos dones. There are more named in the New Testament, Hay muchos más dones que se nombran, que se mencionan en el Nuevo Testamento, but we're told, we're commanded to use those gifts. pero nosotros estamos mandados, se nos llama a usar esos dones, en el servicio. But the text tells us that these gifts are from God's grace. Ahora, en el texto se nos dice que estos dones provienen de Dios, por la gracia de Dios. Does God need us? Pregunta, ¿Dios nos necesita a nosotros? ¿Sí o no? I mean, He made everything in 6 days without our help. Hermanos, Él hizo todo lo que existe en 6 días, sin nosotros. I mean, He could get things done a lot better if He left us out of the equation. Realmente, el Señor sería más eficiente, haría las cosas más rápido si nos saca a nosotros. But He has chosen by His grace to make His church His hands and feet on the earth right now. Pero Él ha elegido, Él quiere que la iglesia sea sus manos, que la iglesia sea sus pies y que cumplan con esta misión. God in His grace has chosen to use us because it's good for us. Dios en su gracia nos ha elegido para que podamos hacer esto porque es bueno para nosotros. Don't take that for granted. Hermanos, no olvidemos esto, no lo tomemos por sentado. God has gifted you. Dios le ha dado dones a usted. God has chosen to use you. Dios ha elegido usarlo a usted. So He's saying, obediently use your gifts for His glory and the good of the body. Y lo que está diciendo es que obedezca poniendo estos dones en servicio para el beneficio del cuerpo. I think about it like this. Yo quiero pensar acerca de esto de esta forma. So
I have a 20-month-old grandson, like I said earlier. His name is Elliot. Yo tengo un nieto de ya casi 2 años, como les dije hace un rato, se llama Elliot. And how many of you are grandparents? ¿Quiénes aquí levantando la mano son abuelos o abuelas? ¿Quiénes ya tienen sus nietos? Yo no. Okay. I never realized how wonderful being a grandparent is until I had a grandson. Yo realmente no tenía idea de lo increíble, de lo bonito que es ser abuelo hasta que tuve mi primer nieto. I mean, 2 years ago I thought grandparents were silly. Now I think I'm silly. Hace 2 años yo decía, los abuelos son raros, son bien raritos. Ahora yo soy el raro. But anyway, Pero bueno. Elliot was over at our house recently, Hace unos días mi nieto Elliot estaba en nuestra casa. and he's at that age where he's very curious about everything. Y en la edad en la que está él es cuando son o están bien curiosos acerca de todo. Quieren saber sobre cómo funcionan las cosas. And he's really interested in the washing machine. Y él está bien enfocado ahorita en cómo funciona la lavadora. And I had some clothes in the washer, Y yo tenía una ropa sucia en la lavadora. and he heard it, Y él escuchó que la lavadora estaba trabajando. and he was checking it out. Y él estaba ahí, ¿verdad? Revisando, viendo la lavadora. And so he wanted me to hold him just kind of where he could watch and listen to the Y él- washing machine. Y él quería, ¿verdad? Que yo lo chineara de forma que él pudiera ver lo que estaba pasando en la lavadora. So I decided when the clothes were finished and it was time to put them in the dryer, that I would involve him in it. Entonces yo dije, cuando termine de lavarse la ropa y tenga que meterla a la secadora, lo voy a involucrar a él en el proceso para que me ayude. That I would let him help. Entonces yo iba a dejar a él que me ayudara a mí. Now, so what that meant was basically me getting the clothes out of the washer one at a time, Entonces, la forma como sucedió es que yo sacaba la ropa una a una de la lavadora, handing it to him, se la daba en las manos a él and him sticking it in the dryer. y luego yo hacía que él las pusiera en la lavadora. Yo lo chineaba en la secadora, perdón. And then repeating that same process Y luego- over and over and over again. Y yo repetí el proceso una y otra vez. But he did it. I mean, every piece he put in the dryer. Y él lo hizo. Cada pieza de ropa que yo le pasé, la puso en la secadora. Now, did I need his help? Ahora, ¿creen ustedes que yo ocupaba la ayuda de Elliot? No. Could I have done it quicker and easier without him? ¿Creen ustedes que yo hubiera puesto toda la ropa en la secadora más rápido sin la ayuda de él? But see, it was training him. Pero lo que estaba haciendo yo era entrenándolo a él. He's learning how to do something. Él está aprendiendo ahora cómo hacer algo. We're bonding by doing something together. Entonces nosotros estamos uniéndonos haciendo algo juntos. So it's good for our relationship. Y eso es bueno para nuestra relación. Do you get the point? ¿Entienden la idea, hermanos? ¿Entienden el punto que les quiero explicar? God doesn't need us, Dios no nos necesita, but He chooses to use us. pero Él ha elegido usarnos a nosotros. It's good for us. Y es bueno para nosotros. So He's graced you with gifts. Y Él, hermanos, le ha dado a usted, lo ha bendecido con dones. He says to use them. Y Él dice que debemos usarlos. And again, if you're not using your gifts, the body is missing out. Entonces recuerde que si usted no está ejecutando, si usted no está usando sus dones, la iglesia está siendo perjudicada. People in your church won't be receiving the ministry that they need. Las personas en esta iglesia no van a recibir el servicio o la administración que ellos necesitan. Because God wants to use you. Porque Dios quiere usarle a usted. So let me close with kind of trying to show you how this works. Déjeme finalizar más o menos enseñándole cómo funciona esto. So let's imagine that someone in your congregation is in a serious car accident and they're in the hospital in critical condition. Imaginemos por un momento, y como decimos, Dios no lo permita, que uno de los miembros de nuestra iglesia ha sufrido un accidente
terrible en su carro y está en el hospital grave siendo atendido. And their family gets a call that this has happened and you need to rush to the hospital. Entonces llaman, ¿verdad?, a la familia de esta persona y él es llevado al hospital y ellos van al hospital con él. And so they call someone from the church and say, this has happened, we need you. Y luego pues los familiares llaman a alguien de aquí de la iglesia, le cuentan lo que pasó y les dicen, los ocupamos, los necesitamos. And because you're the body of Christ, people began to come to the hospital to support and serve this family. Y porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros vamos al hospital para apoyar, para ayudar a esta familia. Well, what happens? ¿Y qué sucede? Someone with the gift of faith begins to pray for this family, for God to do a miracle. Viene alguien, ¿verdad?, que tiene ese don de la fe y empieza a orar con la familia para que el Señor obre un milagro en la vida de la persona. And someone with the gift of mercy, they're there crying with the family members. Y viene alguien, ¿verdad?, con el don de misericordia y está llorando con los familiares, sintiendo el dolor de los familiares. And someone with the gift of teaching, they're sharing scriptures that encourage the family. Viene alguien con el don de la enseñanza y comparte versículos con la familia para animarles a ellos. And someone with the gift of wisdom is helping the family to make a plan of how they're going to handle this going forward. Viene alguien, ¿verdad?, con el don de la sabiduría y ayuda a la familia a planear sobre qué pasos hacer, cómo seguir lidiando con esta situación. And someone with the gift of ministry, they're going to people's homes and doing practical things to help people in the family. Voy a usar este. Perdón, hermanos. Alguien con el don de la administración se entera de la situación y se reúne en las casas para intentar ayudar también a la familia con lo que puedan. And someone with the gift of administration is organizing meals for the family. Alguien con el don de la administración está organizando a las personas, está organizando la comida para esta familia. And someone with the gift of giving is helping financially. Alguien con el don del dar, del ofrendar, está ayudando a esta familia económicamente hablando. And I could go on, Y puedo seguir dando más ejemplos. but I just use that to show how God uses different gifts from different people in the body to minister in particular situations. Simplemente lo que estoy haciendo es dándole una imagen de cómo Dios usa los diferentes dones con diferentes personas actuando en una situación en particular. Are you using your gifts? Le pregunto, ¿está usted usando sus dones? Are you involved in a ministry in your church? ¿Está usted involucrado en un ministerio de la iglesia? Are you ministering to individuals in your church? ¿Está usted evangelizando a los miembros de su iglesia? If you're not, talk to one of your pastors about how you can get plugged in to serve and use your gifts. Si usted no está sirviendo, hable con cualquiera de los pastores de nuestra iglesia. Pregúnteles a ellos cómo usted se puede involucrar, cómo usted puede unirse en el servicio de esta iglesia. If you're not sure that you're a Christian, talk to someone before you leave today. Y si usted no está seguro de ser cristiano, hable con alguien antes de salir de este lugar. If you need to get baptized, talk to one of the pastors about that if you've never been baptized. Si usted necesita ser bautizado, nunca ha sido bautizado, hable con los pastores para ver cuándo lo puede hacer. If you're not a member, talk to one of the pastors about how you can become a member and get involved. Si usted no es miembro de la iglesia, pero ha estado asistiendo, hable con alguno de los pastores. Cuéntele cómo puedo hacer yo para ser un miembro de esta iglesia. You do your part in making sure that this is a healthy body of Christ. Usted haga su parte. Haga lo que usted pueda hacer para que este sea un cuerpo saludable para Cristo. Amen? Amén. Don't expect other people to do it. You do what you're supposed to do. Hermanos, no esperemos que alguien más haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Let's pray. Vamos a orar.
Heavenly Father, I thank you for this church. Padre Celestial, te damos gracias por esta iglesia. Pray that you continue to bless communion, use communion. Te rogamos, Señor, que puedas continuar bendiciendo a comunión, usando a comunión. Just protect and provide for this church. Te rogamos, Señor, que tú puedas proveer y que puedas proteger esta iglesia. Lord, cause people to take the step of trusting Jesus, getting baptized, joining the church. Señor, te rogamos que puedas animar a estas personas a dar ese paso adelante, de usar sus dones, de servir. And I just pray that all the members of this church would use their gifts to serve you. Te pido, Señor, que todos los miembros de esta iglesia puedan usar sus dones para servirte a ti. Father, make this a healthy body for your glory. Que este, Señor, pueda ser un cuerpo saludable para tu gloria. In Jesus' name I pray. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.